es de tipo universal, menos anecdótica, menos ponchos de indios, menos sombreros de indios. Es solamente... Se solicita a todas las partes presentes en esta sala que se pongan de pie. En este preciso instante van a hacer su ingreso el honorable juez David Aguirre, magistrado designado para presidir esta audiencia pública de juzgamiento, en el marco del proceso penal seguido del presunto delito de femicidio. Causa que nos convoca hoy bajo la mirada ante la justicia, la sociedad y la memoria de una víctima cuya voz fue silenciada. Su señoría será el encargado de dirigir este acto con imparcialidad, firmeza y sabiduría que exige la víctima. Muchas gracias, señora secretaria. Le agradezco su intervención. Siendo las 17 horas con 30 minutos exactamente, queda instalada la presente audiencia de formulación de cargos. Me presento nuevamente, soy el doctor David Aguirre Cortés, juez de esta judicatura. Me encuentro de turno para la presente audiencia que se va a realizar. Señora secretaria, ayúdeme corriendo lista de los sujetos procesales que van a intervenir en la misma, por favor. Para debida constancia en acta, se deja registrada la comparecencia de las partes procesales en la presente audiencia pública de juzgamiento. Doctor David Aguirre, juez correspondiente del caso. Doctor Johan Álvarez, fiscal del caso en representación del Ministerio Público. Doctora Marilyn Guachamín, abogada de la parte demandante. Doctor Eduardo Esmeralda, abogado defensor del procesado, miembro de la Defensoría Pública. Subteniente Joana Rivas, funcionaria de la Policía Nacional, quien participó en las investigaciones preliminares del caso. Alexis Zambrano, ciudadano abusado en esta causa. Secretaria Amy Andrade, responsable de dar pública lo actuado en esta audiencia y la elaboración, inscripción y archivo del acta correspondiente. Con lo expuesto, señor juez, queda registrada en acta la comparación de las partes, estando la sala en condiciones de continuar con la audiencia conforme a derecho. Muchas gracias, secretaria Andrade. Le agradezco por la intervención. El uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial, declaro formalmente instalada esta audiencia pública de juzgamiento. Nos encontramos hoy ante un caso que no solo implica la aplicación estricta del derecho penal, sino también la obligación ética, jurídica y social de velar por la verdad, la memoria y la reparación de las víctimas de violencia de género. También se le recuerda que la presente audiencia tiene como objeto el juzgamiento del ciudadano Alexis Jefferson Parrales Poroso, quien ha sido acusado por la Fiscalía del presunto delito de femicidio en perjuicio de quien en vida respondía el nombre de Daniela Estefanía Pérez de Arteaga. Con base en lo dispuesto en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, tipificación que sanciona con severidad los actos de violencia extrema cometidos en razón de género en el marco de relaciones de poder y dominación patriarcal, este tribunal, en estricto respeto al principio de legalidad, al debido proceso y los derechos constitucionales de las partes procesales, garantizará una audiencia imparcial, transparente y respetuosa de la dignidad humana. Recordemos que la justicia no es una simple aplicación de normas, es el equilibrio entre los hechos y el derecho, los valores fundamentales del ser humano. La vida de una mujer ha sido truncada y nos corresponde esclarecer con responsabilidad y sin prejuicio alguno. Procedamos conforme a derecho a la identificación formal de las partes procesales intervinientes en esta causa, quienes tendrán oportunidad de ejercer plenamente sus garantías procesales conforme al artículo 76 de la Constitución y demás normas aplicables. Los alegatos de apertura, doy paso al fiscal Johan Álvarez, por favor. Buenas tardes, señor juez, señores jurados. Señores del tribunal, hoy no solo estamos frente a un crimen, estamos frente a una tragedia que marcó una vida y la de sus familiares. Daniela Pérez, joven madre, víctima de violencia sistemática, fue asesinada por quien decía mal. Presentamos pruebas influyentes, mensajes, testimonios, huellas.
Este caso clama justicia bajo el artículo 141 del COIP y el artículo 66, numeral 3, literal B de la Constitución. No se trata solo de un acto violento, se trata de un patrón, de un ciclo de agresión que el Estado tiene el derecho de romper. No permitamos que su nombre quede en el olvido. Cada prueba que presentamos será una voz alzada en nombre de todas las mujeres que hoy tienen miedo a volver a casa. Muchas gracias, doctor Álvarez, por la intervención. Doctora Guachamín, por favor, prosigamos. Gracias. Buenas tardes, máxima autoridad. Mi nombre es doctora Marilyn Paulina Huachamín Cóndor. Hoy no hablo solo como abogada de la parte acusadora, sino como voz de una familia rota por la pérdida irreparable de Daniela Pérez y de tantas mujeres silenciadas por la violencia de género. Este juicio no es solo legal, es también ético y humano. No se juzga solo una norma rota, sino una afrenta a la dignidad y al derecho a la vida. Invocamos el artículo 11 de nuestra Constitución y la no discriminación y el deber del Estado de prevenir y sancionar la violencia de género. Me niego a que la vida de Daniela se pierda en el olvido. Ella representa a quienes sufren el silencio y a las que el sistema no protegió. Hoy su voz presente, con cada prueba buscamos justicia, no por venganza, sino por dignidad y transformación. La justicia que pedimos debe decir con claridad, la vida de las mujeres importa y la violencia machista no tiene lugar aquí. Solicitamos a este honorable tribunal que actúe con firmeza, con sensibilidad, pero sobre todo con apego a los principios constitucionales y a los compromisos internacionales que el Ecuador ha suscrito en materia de derechos humanos y erradicación de la violencia contra la mujer. La lucha contra la violencia de género no termina con una sentencia, pero cada fallo justo es un faro de esperanza, una señal de que no estamos condenadas al miedo eterno. Un paso más hacia un Ecuador más digno, más humano y más justo para nuestras hijas y nuestras madres. Cada vez que no se hace justicia, se envía el mensaje de que la violencia es tolerante. Daniela no solo fue víctima de una persona, sino de un sistema que falló en protegerla. Exigimos justicia, reparación y un mensaje claro. La violencia machista no tiene lugar en nuestra sociedad. Cada historia debe ser escuchada y debe impulsarnos a actuar. Solo con compromiso y firmeza lograremos erradicarla y construir una sociedad basada en la igualdad y el respeto. Esta fue mi intervención, señor juez. Se le agradece su intervención, doctora Guachamín. Damos paso al defensor público, el doctor Eduardo Esmeraldas. Continúe, por favor. Muchas gracias, señor juez, señor fiscal, jurado presente. Buenas tardes. Quien les habla es el abogado Eduardo Esmeralda y expongo que mi defendido es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. En otra parte, no podemos permitir que la emoción disturbe este juicio. Expondremos inconsistencias, ausencias de pruebas directas y apelamos a que el principio de la duda sea totalmente razonable, señor juez. Agradecemos su intervención, doctor Esmeraldas. Vamos a las pruebas y testimonios. Secretaria, por favor. Se inicia la fase probatoria en la audiencia de juicio de la Fiscalía en contra del señor Alexis Zambrano. Muchas gracias, le agradezco por la intervención. Procedemos, señor fiscal, proceda con la práctica de su prueba testimonial, con argumentos coherentes, factibles y muy razonables. Se le agradece. Gracias, señor juez. Llamo como primer testigo a la subteniente Rivas. Por favor, preséntese ante el tribunal indicando su nombre completo, grado y función actual dentro de la Policía del Ecuador. Buenos días con todos los presentes de la sala. Mi nombre es Joana Isabel Rivas Cedeño, subteniente de la Policía Nacional. Actualmente me encuentro asignada a la Unidad de Criminalística Zona 8.
en la cual desempeño funciones de inspección técnica ocular, levantamiento de indicios y coordinación en escenas de crimen. Subteniente, en el marco del presente proceso, ¿cuál fue su participación y qué ocurrió en la escena del crimen? Claro que sí. El día 14 de febrero del presente año a las 10:40 recibimos una alerta del ECU 911 por un presunto caso de violencia en el sector La Floresta, un norte de Guayaquil. Acudí con el personal asignado y al llegar se escuchaba gritos dentro de la vivienda. Ingresamos amparados en el artículo 527 del COI por flagrancia y resguardo de la vida humana. Encontramos el cuerpo de una mujer tendido en la sala ya sin signos vitales. ¿Quién más se encontraba en el lugar al momento de su llegada? Al momento de nuestra llegada, encontramos al señor Alexis Jefferson Parrales Poroso, de pie con manchas de sangre visibles en sus manos y camiseta. Mostraba un comportamiento alterado y nervioso. Al realizar el registro corporal, conforme al procedimiento, se identificó una cortadura leve en su antebrazo derecho. Por tratarse de un caso de flagrancia y al coincidir su presencia en estado y actitud respecto a lo reportado, procedimos a su aprehensión inmediata conforme al artículo 529 del Código. ¿Puede describir el estado en que fue encontrado el cuerpo de la víctima? La víctima se encontraba en posición de cúbito dorsal con múltiples heridas cortopunzantes en el tórax, abdomen y brazos. Presentaba signos evidentes de defensa. La sala estaba en desorden con objetos rotos y sangre dispersa en varias superficies, lo que se evidenciaba un forcejeo. ¿Qué indicios materiales fueron levantados en el escenario? Los indicios levantados en la escena fueron 4. Un cuchillo con mano de madera y hoja metálica con manchas hemáticas. Un teléfono celular marca Samsung, propiedad de la víctima. Fragmentos de vidrio con sangre y una camiseta ensangrentada atribuida al ciudadano Alexis Jefferson Parrales Porroso. Todos los indicios fueron embalados, rotulados y enviados al laboratorio de criminalística siguiendo el protocolo nacional de cadena de custodia. ¿Qué relevó el análisis de las huellas sobre el cuchillo? Al respecto, el informe de dactiloscopía identificó huellas parciales en el cuchillo que corresponden al señor Alexis Jefferson Parrales Porroso, coincidiendo con su registro en el sistema AFIS. El hombre descarnado de América. El mismo pueblo, varios dices, expertos en el tema, atento donde pises, salimos de Dentro donde del la escasez no. Del peritaje reveló una serie de mensajes amenazantes enviados desde un número registrado a nombre del señor Alexis Jefferson Parrales Porroso. Uno de los mensajes enviados pocas horas antes del crimen decía: "Hoy se acaba todo, ya verás", firmado con su nombre. Este contenido fue debidamente documentado y forma parte del informe digital forense incorporado en el expediente. No tengo más preguntas, su señoría. Agradezco su intervención, fiscal Álvarez, subteniente Heredia, muy concisa, muy clara. Se concede la palabra a la defensa técnica para el contrainterrogatorio si lo considera pertinente. Doctor Esmeraldas, ¿lo considera pertinente quizá? Muchas gracias, señor juez, señor fiscal, jurado. En representación del señor Jefferson Alexis Parrales Poroso, en esta etapa de juzgamiento, les recuerdo que la Fiscalía debe considerar tanto los elementos de cargo como de descargo y probar responsabilidad que mi defendido, con, con evidencias claras y objetivas, y sin embargo solicito que se rechacen las pruebas presentadas fuera de tiempo de parte de la Fiscalía. Mi defendido ha declarado ser inocente, afirmando que que los antecedentes con su esposa tenían problemas psicológicos y de conducta agresiva, en la cual no se podía establecer una conversación coherente, por la que pongo a conocimiento con las referentes pruebas respectivas en el orden de alejamiento que se realizó el 19 de febrero del presente año, en donde mi defendido fue atacado con un cuchillo y al intentar desarmarla, se hirió accidentalmente y tuvo que soportar además
serios maltratos de parte de ellos. Además, consta en el proceso de mi defendido, el señor Parrales, quien dijo que haber estado en la casa ese día y que notó a su esposa que le causaba problemas. Cabe destacar que en este hecho no se han encontrado pruebas contundentes que lo relacionen a mi cliente con el debido proceso en causa, señor juez. Objeción, su señoría. Eh, Al lugar, objeción debido a que, disculpe, fiscal Álvarez. Señor juez, formulo la objeción, ya que la defensa está desconociendo elementos probatorios que han sido válidamente incorporados al proceso. Las pruebas presentadas por esta parte, con el informe forense, los testimonios y la parte policial, constan en el expediente y han sido debidamente admitidos en el tribunal. Además, en la acta que dichas pruebas no fueron impugnadas, conforme lo establece el artículo correspondiente del COIP. Por ello, solicito que se requiera a la contraparte que respete los hechos acreditados y las pruebas legalmente incorporadas. Esto no es un espacio para especulaciones ni para tratar el proceso como una actividad lúdica. Existen elementos probatorios claros y contundentes en todo sentido. Como siguiente punto, llamo al segundo testigo que escuchó los gritos de la víctima, a la señora Evelyn Alexandra Cóndor Heredia. Señor juez, en relación a los hechos manifiesto lo siguiente. Esa noche escuché gritos, eran desgarradores. Daniela suplicaba ayuda con desesperación. Su voz, rota por el miedo, resonaba en todo el edificio. Entre gritos ahogados, repetía una y otra vez el nombre sobresor. Alexis, Alexis. Clamaba implorando que alguien acudiera en su auxilio. Señora Cóndor, entonces usted podría asegurar que en el inmueble la señorita Pérez estaba siendo partícipe de un femicidio. Objeción, su señoría. Objeción, su señoría. Lugar. Objeto mediante la atribución de culpabilidad sin sentencia, señor juez. Daremos una mención al lugar. Bueno, se le recuerda, estimados representantes legales, señor fiscal, subteniente, que la objeción se basa en el principio de presunción de inocencia. Establecemos, como ya lo mencionó el doctor Esmeraldas a un principio, que una persona es inocente hasta que se pueda demostrar lo contrario mediante una asistencia firme por quien les habla, el señor juez. Prosigamos con el interrogatorio del acusado. Señor Jefferson Alexis Parrales, este tribunal le recuerda que usted se encuentra en el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales. Conforme al artículo 76, numeral 7, literal A de la Constitución de la República del Ecuador, usted tiene el derecho inalienable a la defensa a ser escuchado en igualdad de condiciones, presentar su versión de los hechos y que ésta sea valorada sin prejuicios, sin estigma, con total imparcialidad, con total firmeza y con la verdad anteponiéndola, obviamente. Le exhorto a que ejerza este derecho con respeto, responsabilidad, pues esta es su oportunidad para aportar su verdad ante este proceso judicial. Señor Parrales, debe tener claro que el sistema de justicia que hoy lo juzga no busca la venganza ni castigo arbitrario, sino la verdad procesal, que se construye a partir de la prueba del análisis ponderado de los hechos y del respeto a las garantías del debido proceso. El principio de presunción de inocencia lo ampara hasta que la culpabilidad se demuestre más allá de toda duda razonable. Por ello, en este momento, le corresponde ejercer su derecho a declarar o a guardar silencio sin que ello implique presunción alguna en su contra. Sepa usted, señor Parrales, que cada palabra suya será tomada en cuenta con la rigurosidad que exige el sistema acusatorio penal. También se le recuerda que este tribunal no prejuzga, este tribunal escucha, evalúa y juzga conforme a la ley y a los principios rectores del debido proceso.
como lo establecen el artículo 76 de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país que nos acoge, Ecuador. Le reitero, señor Parrales, tiene usted la palabra. Si la desea ejercer, puede declarar libremente ante este tribunal, sabiendo que sus palabras serán valoradas dentro del marco legal y bajo la tutela imparcial de esta judicatura. ¿Usted está de acuerdo a acceder el derecho a su defensa? Si es así, lo escuchamos. Sí, señor juez, buenas tardes. Buenas tardes. Sí discutíamos muchas veces, no lo niego, la cosa entre nosotros se volvieron complicadas, pero yo no la maté, señor juez. Fui una noche a su casa, quería hablar, no sé, arreglar las cosas, despedirme, pero nunca pensé que terminaría así. Hablamos, sí, discutimos y gritamos. Sí, ella me dijo que ya no más, que tenía miedo de mí, me dolió, me fui y cerré la puerta. Yo no estaba allí cuando pasó, no vi lo que pasó, lo supe después. Yo la amé, incluso y maltrato que ella me hacía a mi persona. La quería mucho. No quería que esto acabe nunca, por todas las cosas que vivimos juntos, señor juez. Le agradezco mucho, mantengamos la cordura, señor Parrales. Pido la palabra al señor fiscal Álvarez, por favor. Continuemos. Señor Parrales, ¿y por qué sus huellas están en el cuchillo con el que se atacó a la víctima? Era un cuchillo de la casa, ese que usábamos siempre cuando cocinábamos juntos. ¿Puede explicar al tribunal en qué momento tomó el objeto? Lo tomé el día antes, cuando hice arroz con pollo. ¿Fue usted quien colocó el objeto con el que se atacó esa noche a la víctima o alguien más tuvo acceso? No, señor fiscal, le puedo decir con honor en la verdad que yo no arreglaba la casa, casi nunca. Incluso me voy a saber dónde estaba. Un implemento de la cocina. Era muy comprometido en mi trabajo. Y se podría decir que casi que no compartía además en ese momento. Estábamos mejor salimos a pensar juntos, celebramos aniversarios a los cuales nos llevamos regalos incluso. Salimos a comer nuestra comida favorita, señor juez, señor fiscal. No soy malo. Tuve el momento y el lugar menos indicado. Y ahora míreme, hablando de un cuchillo como que si fuera lo más importante. Y creo que no es así. Lo más importante es la vida de una persona, y más cuando esa persona la amaste, incluso poniéndome al mismo segundo plano que yo, señor juez. Está diciendo que fue casualidad que sus huellas permanecieron intactas en el cuchillo por varios días. Que mi huella estaba en el cuchillo. Claro que sí. Era un cuchillo de la cocina de su casa, donde compartimos cena, donde cocinábamos juntos, donde nos reíamos. Como ya lo mencioné, ni siquiera tantas veces. Ese cuchillo tenía historia, pero no tenía sangre cuando lo toqué. Lo tuve cuando estaba cocinando, no para arrebatar una vida. Señor Parrales, este mensaje enviado de su número a Daniela a las 9:37 de esa noche dice, hoy se acaba todo, ya verás. ¿Cómo puede explicar esto? Esa no era una amenaza, señor fiscal. Era una despedida, ya que iba a irme de la ciudad, se lo juré. Pero ella me respondió, no vengas, tengo miedo. Objeción, señor juez. El fiscal induce al acusado a autocriminarse. No hay prueba contundente que lo vincule directamente con mi cliente, señor. Objeción, señor juez. El abogado se está cegando a las pruebas contundentes que ya hay en el caso respectivo. Las dos partes de las dos objeciones fueron denegadas, ya que es una táctica dilatoria o una forma de obstruir el proceso judicial en el cual ya se están dando las referentes pruebas. Entonces, por ende, la objeción a las dos partes son denegadas. Prosigamos, fiscal Álvarez, por favor, con el interrogatorio. Gracias.
Señor Parrales, sus huellas están aquí, en el mango. ¿Sostiene que no lo usó esa noche? Lo toqué días antes, cuando cociné para ella, señor fiscal, la verdad, créame. El señor Parrales se verificará en deliberación. ¿Está de acuerdo? ¿Está usted muy consciente que esta es su última palabra, señor Parrales? Yo solo quería que volvamos a ser esa pareja de equipo que éramos antes, pero ella ya no me amaba, señor juez. Señor fiscal, ahora que usted, ¿cómo se sentiría si su esposa les tratara de esa manera que a mí me hace sentir así? Pero como vuelvo a decir, yo no la maté, por favor, créame, señor juez. Yo no lo hice. Si la quise hasta la locura, pero jamás, pero jamás le habría hecho daño. Yo no fui, yo no la maté. Yo no, señor juez, por favor, créame. Mantengamos la cordura, por favor, nuevamente, señor Parrales. Pongamos a los alegatos de cierre. Fiscal Álvarez tiene la palabra. Alexis Parrales ejercía violencia, celos y control, y ahora llora. Violó el derecho de Daniela a una vida digna y libre. La ley es clara, el artículo 141 del COI establece que el delito de femicidio, en este caso se cumplen todos los elementos: relación sentimental, antecedentes de violación y situación de vulnerabilidad, gravedad en el acto. La Constitución también nos obliga que el artículo 66 reconoce el derecho a una vida libre de violencia y el Estado debe garantizarlo. Continuar. Señor juez, pido la palabra. En este caso no se trata solo de Daniela Pérez. Se trata de todas las mujeres que han sido silenciadas por la violencia, la impunidad y la indiferencia. La Constitución, en su artículo 11, numeral 9, impone al Estado el deber irrenunciable de prevenir, sancionar y reparar la violencia de género. No es solo una obligación legal, es un imperativo ético. Hoy no hablo solo como abogada, sino como ciudadana comprometida con la justicia y los derechos humanos. No pedimos venganza, pedimos justicia, porque solo así puede construirse un verdadero Estado de Derecho. Esta sentencia tiene el poder de transformar, de proteger, de reparar. Puede enviar un mensaje firme, que la impunidad no es opción. Una hija, una vida. No dejemos que su historia, que su nombre sea memoria viva y su caso un precedente para un futuro sin miedo. Señor juez, que este fallo sea la voz de quienes ya no están y la esperanza de quienes aún temen. Hoy, más que nunca, ley y conciencia deben caminar juntas. Abogada, permítame decirle que no hay una prueba directa. Hay dudas, hay vacíos y hay interpretaciones en el caso. Objeción, señor juez. Si hay pruebas contundentes, objetos denegadas a la prueba y ya están presentadas en el tribunal. Permíteme decirle que la Constitución, en el artículo 76, numeral 5, en el cual nos menciona que proteger la presunción de inocencia. Señor juez, en este proceso se ha presentado evidencia clara, coherente y legalmente obtenida que permite sostener la responsabilidad del procesado. Perdón, señor juez, pero no condenemos por presión social. Objeción, su señoría. Señor juez, esta no es una condena por presión social, sino una acusación sustentada en evidencia legal, testimonios consistentes y pruebas previamente incorporadas en el presente caso. Entiendo la postura de los dos partes. Y pues señores, por favor, permanezcan en sus lugares. Se procederá a dictar la sentencia del acusado. Guarden silencio. No se permitirá ninguna manifestación. Hay que escuchar atentamente la sentencia.
y no se permitirá ninguna pregunta o comentario después de hacerla. De acuerdo, abogados. Este tribunal, con absoluto compromiso y rigor, ha valorado todas las pruebas presentadas sin prejuicio alguno, ni favoritismo. Hemos garantizado en todo momento el debido artículo 76, como ya se lo mencionó, de nuestra Constitución, respetando y protegiendo también los derechos de la víctima según lo establecido en el artículo 78. Luego de un análisis minucioso y objetivo, se declara culpable al ciudadano Jefferson Alexis Parrales Poroso por el delito de femicidio conforme al artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal. Se impone la pena máxima prevista de 26 años de privación de libertad. Señor juez, yo no hice nada, por favor, perdóneme, yo no hice nada, créame, por Dios, yo no hice nada. Por favor, señor Parrales, acatemos la ordenanza de mi persona. Continuemos, por favor. Como sanción justa y proporcional a la gravedad de este crimen, además, este tribunal ordena la aplicación de medidas de reparación simbólica y psicológica en favor de la familia de Daniela Pérez, porque la justicia no se limita solo a castigar, sino también debe sanar y reconstruir. Es fundamental, señor fiscal, señores abogados, entender que esta sentencia no representa la victoria de una parte sobre otra. No se trata de un acto de revancha ni de un triunfo personal. Esto es la afirmación contundente del Estado de Derecho que se levanta con firmeza frente a la violencia, frente al dolor y frente a la injusticia. Daniela Pérez deja de ser solo una víctima anónima y ahora se convierte en un símbolo de justicia que se alza con valentía para enfrentar el miedo y la violencia que tanto han marcado nuestra sociedad. Su nombre debe resonar no solo en esta sala, sino en cada rincón donde aún persiste la desigualdad y la violencia de género. Como juez a cargo de este proceso, como servidor público, sobre todo, no dejemos de humanizar esta audiencia sin expresar un mensaje claro y sincero. La erradicación de la violencia de género no es tarea de uno solo, ni solo de las instituciones judiciales, es una responsabilidad colectiva que nos involucra a todos nosotros. Este fallo no debe ser recordado por su severidad en la aplicación de ley, sino por la profunda responsabilidad ética que implica proteger la vida, la dignidad y los derechos humanos, que sea un llamado igual permanente a la conciencia social, a la construcción cultural y al compromiso firme para que ninguna mujer vuelva a ser víctima de ningún tipo de violencia. Hoy, la justicia ha hablado con la voz clara y contundente de la legalidad, la ética y la humanidad. Que esta sentencia, abogados, señora subteniente, fiscal, sea un faro para el futuro, para que el miedo ceda paso a la esperanza y la impunidad sea reemplazada por la verdad y la reparación. Muchas gracias, estimados. Se levanta la sesión. Se deja constancia de acta en la conclusión de la presente etapa procesal, habiéndose cumplido con el desarrollo íntegro de la audiencia conforme a derecho. Se procederá a la elaboración, suscripción y archivo del acta respectiva. Se recuerda a las partes su obligación de entender los plazos y disposiciones que se deriven en la presente resolución. Buenas noches a todos. Estimado abogado, estimados estudiantes, esta fue nuestra simulación de un juicio procesal. Espero haya sido de su agrado. Y pues a continuación tenemos nuestro abogado de confianza, Dazael. Muchas gracias. Gracias, David.
Les felicito futuros abogados por su presentación, les habla su abogado de confianza, hoy quiero hablarles sobre la preparación para audiencias judiciales. Se requiere un conocimiento profundo del caso, dominio de la cronología y documentos clave. Es crucial anticipar los argumentos de la contraparte y preparar contraargumentos sólidos. Un conocimiento profundo del caso y sus hechos relevantes es crucial. Dominar la cronología y los documentos clave permite argumentar eficazmente ante el juez. Anticipar los argumentos de la contraparte y preparar contraargumentos sólidos es esencial. Una revisión exhaustiva del expediente ayuda a identificar puntos clave para una defensa estratégica. Revisar normativas aplicables es crucial para el caso. Contar con jurisprudencia y doctrina adecuada fortalece los argumentos legales. Organizar documentación impresa y digital es clave para presentar pruebas convincentes. Preparar información precisa y relevante facilita la persuasión en el proceso judicial. Coordinar eficazmente con el cliente y los testigos es crucial. Realizar reuniones preparatorias asegura que todos comprendan el proceso. Entrenar a testigos y peritos mejora su desempeño. Establecer expectativas claras para la audiencia y aplicar técnicas de comunicación efectivas son esenciales para una presentación convincente y coherente en el tribunal. La preparación para audiencias legales es crucial. Involucra la revisión exhaustiva de documentos, la identificación de argumentos clave y la anticipación de posibles objeciones. Es esencial coordinar con el equipo legal para asegurar una presentación coherente y persuasiva. En una audiencia, es crucial presentar argumentos claros y concisos. Utiliza evidencia sólida para respaldar tus afirmaciones y mantén un tono profesional. La organización de tus ideas debe ser lógica, facilitando la comprensión del juez o jurado. Practica tu presentación para asegurar fluidez y confianza al exponer tus puntos. Entender el marco legal es crucial para cualquier presentación. Conocer tus derechos y obligaciones te protege y fortalece tu posición. Investiga las leyes relevantes y consulta con un abogado si es necesario. Esto no solo te prepara para posibles desafíos, sino que también te da confianza al comunicarte con tu audiencia. La oratoria efectiva es crucial en el ámbito legal. Un lenguaje claro y preciso, junto con una postura segura, puede influir en la percepción del juez y el jurado. Practicar la modulación de la voz y el control del ritmo asegura que el mensaje sea convincente y profesional, fortaleciendo la posición del abogado en el tribunal. Antes de terminar les quiero dejar esta frase, que nunca se les olvide, una audiencia no es solo un trámite, es una oportunidad estratégica. El abogado que llega bien preparado, con una visión clara del caso y una conducta profesional, no solo defiende a su cliente, también se gana el respeto del juez y fortalece su reputación. Gracias a todos, buen día.